Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo y mi grupo les vamos a estar hablando sobre distintos modelos de control interno que se pueden aplicar en una empresa para asegurar un buen futuro con ellas. Yo les voy a hablar sobre un modelo que se llama COSO Framework. ¿Qué es el COSO Framework? Es más conocido como un modelo fundamental para la gestión de riesgos y control interno en una empresa. Es muy importante que las empresas implementen un sistema como este para poder cumplir todos los objetivos que tiene la empresa, tanto como a corto plazo como a largo plazo. Pero ¿con qué propósito? Para prevenir fraudes financieros, para que no haya ninguna clase de fraude. Otra cosa que les voy a hablar sobre este marco son los principios, que el modelo tiene 17 principios. El primero es que demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Eso va mucho de la mano con el primer componente que les voy a estar hablando más adelante. El segundo es ejercer responsabilidad de supervisión. ¿Por qué? Porque hay que supervisar absolutamente todo. Ya les voy a hablar de ello. Tercero, establece estructura, autoridad y responsabilidad. El cuarto, demuestra compromiso para la competencia. El quinto principio es hace cumplir con la responsabilidad. El sexto es especifica objetivos relevantes. Identifica y analiza los riesgos. Evalúa el riesgo del fraude. Identifica y analiza cambios importantes. El décimo es selección y desarrollo de actividades de control. El 11 es selección y desarrollo de controles generales sobre tecnología. El 12 se implementa a través de políticas y procedimientos muy importantes para cumplir eh, la evaluación de un riesgo. Usa información relevante. El decimoquinto es y el decimocuarto es comunica internamente y comunica externamente. El decimosexto es conduce evaluaciones continuas y independientes. El séptimo y el 17 es evalúa y comunica deficiencias. ¿Cuáles son los componentes del marco COSO? El primero es ambiente de control, que este nos va a definir todos los parámetros para gestionar el control interno, tanto el control interno como el externo. Este componente nos habla más sobre la estructura organizacional que se deben tener en cuenta para poder identificar los riesgos, que es el segundo componente. ¿Qué se va a tener en cuenta en la estructura organizacional? Las políticas administrativas, la ética institucional y las relaciones de jerarquía. Es muy importante verificar cómo los empleados interactúan entre sí. El segundo componente es evaluación de riesgo. Durante esta evaluación se van a tanto identificar como evaluar, para estar precavidos en la empresa. Y cada riesgo se le va a dar una probabilidad de impacto y frecuencia y cómo se van a medir, con alto, medio o bajo. El tercer componente es actividades de control, que son todas las políticas y todos los procedimientos que se deben tener en cuenta para poder mitigar esos determinados riesgos. El cuarto componente es información y comunicación. Este componente nos habla de que es importante que todos los empleados de cada área tengan una comunicación eficiente, que se envíen, que sean capaces de enviarse información para así poder evaluar mejor los riesgos. Y el quinto componente es monitoreo, que nos dice que los sistemas de control interno deben ser monitoreados para evaluar la calidad del sistema y así poder identificarlos y evaluarlos de una forma eficiente. ¿Y cuáles son los subcomponentes o categorías de cada componente? Estos son como ciertos conceptos o ciertas frases que caracterizan a cada componente, con lo que ya dije anteriormente. Por ejemplo, el primero, que es ambiente de control, es la cultura organizacional y los valores éticos. En la segunda, que es evaluación de riesgos, definir los objetivos y la alineación con estrategias para identificación y evaluación. La tercera es actividades de control, que es el desarrollo de los controles internos a través de procedimientos y políticas. El cuarto en información y comunicación, es la recolección y uso de información relevante y oportuna. Y en el quinto, que es monitoreo, son las evaluaciones internas y las mismas autoevaluaciones del control interno. Los dejo con mi compañera.
Entre los propósitos de COSO y vemos un marco integral para la gestión de riesgo dentro de la organización que permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan ver afectado el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Esto permite la alineación entre la gestión de riesgo y la planeación estratégica, lo que equilibra los riesgos y las oportunidades para mejorar la rentabilidad, sostenibilidad y transparencia de la empresa. Entre los principios de esta gestión integral vemos reflejado la supervisión del riesgo, el compromiso con la ética y los valores y la cultura del riesgo. Esto asegura que la gestión está integrada con la estrategia y los objetivos que permitan que los riesgos puedan ser vencidos por los objetivos de la empresa, eligiendo así cómo se va a abordar cada riesgo, mitigándolo y evitándolo. Todo esto permite que la información relevante fluya dentro de la organización para la toma de decisiones efectiva. Entre los componentes que vemos el gobierno y la cultura, que es la base para la gestión de riesgo mediante la estructura organizacional. La estrategia y los establecimientos de los objetivos, esto permite garantizar que la gestión de riesgo esté integrada con la estrategia empresarial. La revisión y la mejora asegura que la gestión de riesgo se mantenga actualizada y en constante evolución. Para esto se necesita un monitoreo del desempeño en la gestión de riesgo y una mejora continua en la organización. Por último, la información, comunicación y reporte. Esto garantiza que la información sobre el riesgo fluya de manera eficiente dentro de la organización. Para esto se necesita una comunicación efectiva con reportes estructurados. Estos componentes aseguran que la gestión de riesgo está integrada en la estructura de la empresa, la estrategia y las operaciones. Esto permite una mejor toma de decisiones y un crecimiento sostenible. Entre los elementos que podemos ver está la estrategia y los objetivos, lo que permite un proceso de formulación de estrategias, integrando así el riesgo en la planificación estratégica, relacionándolo con la estrategia y los riesgos asumidos y considerando diferentes opciones en base a los riesgos. La revisión y el monitoreo nos permite identificar eventos que puedan ser modificados por los riesgos, análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación y ajustes en los procesos de gestión de riesgo. Por último, la información, comunicación y reporte permite aplicar herramientas digitales en la gestión del riesgo que permita un flujo de información sobre los riesgos en la empresa para que asimismo se den informes a los directivos, inversionistas y otros grupos de interés. Y cada uno de estos componentes contribuye a que la gestión de riesgo integral y efectiva sea un proceso muy transparente en la empresa. Muchas gracias. Cerca del tercer modelo, que es el modelo Messi, que se basa en el modelo integral de planeación y gestión generado por Función Pública en Colombia. Este modelo lo que busca es proporcionar una estructura y cuáles son los lineamientos, diseño, implementación, evaluación y control de todos esos riesgos que pueden haber en entidad por medio del control interno. Esto se usa específicamente este modelo para las entidades públicas. Esas entidades manejan recursos del Estado, por ende es importantísimo que estos recursos sean evaluados eficazmente y con transparencia. Dentro del modelo que hizo Colombia, en el séptimo punto encontramos el control interno. Los tres principios son autorregulación, autocontrol y autogestión. En autocontrol es la capacidad de que cada uno debe controlar su trabajo, detectando las desviaciones y haciendo los correctivos indispensables para evitar continuar con dichos errores. La autorregulación consiste en aplicar las normativas importantes para poder llevar un trabajo con transparencia y eficiencia. Y la autogestión es aplicar de manera efectiva y correcta dentro de la institución lo que en esta se requiere para evitar estos riesgos en el control interno. ¿Cuáles son los 5 componentes? Primero, ambiente de control. Toda entidad tiene que tener las condiciones mínimas para poder llevar un control interno teniendo una cultura de transparencia y responsabilidad. Segundo, la evaluación del riesgo. Identificar y evaluar cuáles son los eventos potenciales que pueden regenerar un riesgo tanto interna como externamente en la entidad. Tercero, la actividad de control es implementar los controles, identificando cuáles son los riesgos, quiénes forman parte en este riesgo y cuál es la tarea o el resultado que hay que implementar para evitar que esto continúe generándose. Información y comunicación. Sabemos que el diálogo es algo indispensable de toda entidad y necesitamos un diálogo fluido en que los miembros puedan dialogar acerca de cuáles son los riesgos que se encuentran en las diferentes áreas. Quinto, actividades de monitoreo. No solamente es plantear un riesgo y cuál es su solución, sino que realmente se esté cumpliendo de acuerdo con las políticas, que este riesgo sí se esté llevando a cabo las correcciones para este. Qué pena. ¿Cuáles son las dimensiones que hay dentro de Messi?
Dentro de Messi hay unas dimensiones directamente generadas por el modelo integral o MIPIC. Primero, en ambiente de control encontramos un direccionamiento estratégico, una ruta organizacional que debe seguir la entidad para cumplir sus objetivos y metas. Hay gestión de riesgo y gestión del talento humano. En el riesgo es que la estructura organizacional y la cadena de valor esté realmente llevando a cabo dichas correcciones necesarias, y en gestión de talento humano es tener la capacidad de seleccionar y capacitar correctamente a los miembros de la entidad. Evaluación de riesgo, definir los objetivos estratégicos para poder evaluar los riesgos. Sabemos que hay diferentes áreas, operativos, legales, presupuestales, entre otros. La actividad de control y gestión con valor de resultado. Diseñar cuáles son los controles necesarios y cuáles son los procedimientos y las políticas para llevar a cabo estos controles. La información y comunicación, que en este caso la dimensión se llama igual, es utilizar la información más relevante tanto con el comité de control interno como con los miembros externos e internos de la entidad. Por último, la evaluación de riesgos, que es mirar si realmente esas deficiencias se están corrigiendo en la manera correcta y monitorear cuáles son las medidas correctivas que en estas se encuentran. Sabemos que el modelo Messi es indispensable. No cualquier entidad puede decir no lo uso o algo así, porque no van a poder mitigar los riesgos que en este caso son específicos para las entidades del Estado. COVID tiene como propósito fomentar el enfoque y la propiedad de los procesos, proporcionando una herramienta automatizada para evaluar de manera ágil y consistente el cumplimiento de los objetivos de control y controles detallados. Entre los principios que vemos es que satisface las necesidades de las partes interesadas. Esto asegura que la gobernanza se alinee con los objetivos estratégicos de la organización, equilibra los beneficios, riesgos y recursos para maximizar así el valor de todas las partes interesadas. También cubre la empresa de extremo a extremo. Esto permite que no solo se limite a la área de gestión de riesgos, sino que involucre a toda la organización. Aplica un marco único e integrado. COVID se puede integrar con otros marcos y estándares internacionales. También facilita la armonización con normativas y regulaciones específicas en la industria. Optimiza el uso de los recursos. Esto asegura que la tecnología y los procesos sean eficientes, efectivos y sostenibles, buscando maximizar así el retorno de la inversión en la gestión de riesgo y minimizando los costos innecesarios. Dentro del modelo COVID existe 7 componentes del sistema de gobierno a diferencia de COVID-5, que era el que venía anteriormente. Primero, proceso. Son las prácticas para alcanzar objetivos específicos en la tecnología de la información, que son las que se están hablando específicamente. Segundo, las estructuras organizacionales son las entidades y roles dentro de la organización que deben de hacer una toma de decisiones. Terceros, principios y políticas son las directrices y las reglas que marcan cómo se debe gestionar las tecnologías de la información. Cuarto, la información son los datos y los contenidos claves que tiene la organización. Quinto, la cultura ética. Tenemos que saber que tenemos que contar con personal que tenga valores, actitudes y conductas en los diferentes miembros que estén en esta. Sexta, personas y habilidades y competencias. Es la capacidad del conocimiento del personal para llevar a cabo las diferentes actividades. Séptima, están los servicios, infraestructuras y aplicaciones. Son los recursos tecnológicos que soportan dicha información. Estos 7 componentes poseen unos elementos claves en cada uno. En procesos encontramos las prácticas de la gestión, en la acción con la cual vamos a cumplir objetivos, las actividades, segundo, las actividades que se van a llevar a cabo. En el segundo punto están las estructuras organizacionales. Sabemos que en una empresa hay roles y responsabilidades. Las responsabilidades dependen de la posición que tenga el rol en la organización y qué tipo de decisiones deba de tomar. Al igual que están los comités y los equipos necesarios para supervisar la tecnología de la información. Tercero, las principios y políticas de procedimiento. Encontramos 3 puntos en específico: las directrices, las políticas y los procedimientos, que cada uno cumplen una función importante en la toma de decisiones y en las tareas a desarrollar. Cuarta, está la información. Tenemos que una información tiene que ser de calidad, que tiene que ser íntegra y estar a la disponibilidad de los datos de dicha información. Tiene que tener un ciclo, hay diferentes etapas, desde la creación hasta la finalización en la tecnología de la información. Encontramos una cultura ética y comportamiento, hay valores indispensables en una organización, debe de haber un comportamiento ético que tiene que estar en los estándares morales y profesionales de quienes manejen dicha tecnología.
En el sexto ítem encontramos las personas, habilidades y competencias. Tenemos un desarrollo de talentos, que es mejorar las habilidades de las personas que hacen parte de esta, gestionar el conocimiento a partir de implementar y capturar diferentes capacitaciones en esta entidad. Y en el séptimo tenemos el servicio, infraestructura y aplicación. La gestión del servicio de tecnología tiene que tener un soporte clave que permita salvaguardar la información y que ésta no se pierda. Y por último, en el mantenimiento de la infraestructura, prácticas para asegurar el correcto funcionamiento. Vemos que COVID-19 es indispensable para permitir que la información sea salvaguardada, que no se pierda, que se corrijan cualquier tipo de riesgo y que se lleven las medidas de monitoreo para que ésta sea bien guardada. Muchísimas gracias.